Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien y el día de hoy les traemos un tema muy interesante de lo que sería la crisis asiática de 1997. Primero que todo, me gustaría iniciar con lo que es una pequeña introducción. En este caso es muy curioso lo que es analizar toda esta situación que se dio en la zona asiática alrededor de los años 90, ya que esta zona, por ser geográficamente muy beneficiada, siempre fue una zona de mucha envidia para los demás países, ya que lograban tener unas producciones muy altas, también una economía muy fuerte, pero debido a muchas situaciones que se fueron presentando por el éxito que tuvo, fue donde se inició todo lo que es esta crisis y bueno, de ahora en adelante se va a lo que sería describir las causas del por qué se dio, antecedentes, y es un tema muy interesante que se va a desarrollar. Gracias. Bueno, voy a continuar hablándoles específicamente sobre lo que es la descripción de la región y la situación actual de la crisis. Respecto a la descripción de la región, se debe comenzar por abordar que Asia es el continente más grande y poblado con una estimación del 61%. Sin embargo, en la región hay una distribución desigual de la población que se ve ciertamente más afectada principalmente por los factores climáticos, ya que hay un gran número de habitantes en el oeste de Asia, la India y el este de China, pero en las regiones del centro y el norte de Asia, cuyo clima es desfavorable para la producción agrícola, hay muy pocos habitantes, incluso es un territorio que tiene mucha diversidad de culturas, razas y lenguas. En esta región nacieron las principales religiones de todo el mundo, como lo es el budaísmo, el cristianismo, el hinduismo, el islam y el judaísmo. Lo que es el cristianismo se desarrolló fuera de la región. El budismo tuvo un gran efecto en la India, en China y también en Corea del Sur y Japón y las naciones del sudeste, mientras que el islam se ha extendido a partir de Arabia hacia el este y el sudeste del territorio. Ahora bien, en lo que corresponde a la situación antes de la crisis financiera, es importante decir que en 1997, ¿verdad? Se puede comenzar por abordar que fue un acontecimiento completamente inesperado por las agencias encargadas de la calificación de riesgo, los análisis y las instituciones mundiales, que no le dieron mucha importancia a lo que fueron los desequilibrios no convencionales que se estaban presentando. Esto es porque habían indicadores macroeconómicos convencionales que eran claramente favorables, tenían bajo déficit presupuestario e incluso en el su superávit. Había una limitada deuda pública y también había una inflación moderada. Todo esto sucedía cuando el entorno internacional de igual manera se encontraba muy bien, ya que había un tipo de interés bajo entre Estados Unidos y Japón. Asimismo se mostraba que había un crecimiento dentro de lo razonable que era alto en el Producto Interno Bruto de los países desarrollados, menos en Japón, mientras que era estable lo que correspondía a los mercados de las materias primas y se había producido también un aumento considerable en el comercio internacional de mercancías. Es más, el que se dieran diversos desequilibrios fue más que todo por la combinación de varios factores. Un primer punto es que a inicios de los años 90 los países asiáticos habían implementado una liberalización financiera que fue tanto prematura como indiscriminada y en lo que también se establecieron de manera simultánea mecanismos necesarios para la supervisión y la regulación. También la liberalización alcanzó una desregularización en el sistema, perdón, eh, en el sistema financiero nacional como una abertura en la banca capital. Además de que se liberalizaran los tipos de interés, también se eliminaron las barreras en el ingreso en la intermediación financiera, lo que causó la proliferación de las instituciones que no contaban con una experiencia o no eran instituciones del todo bancarias. También a lo largo de los años se produjeron varias situaciones. Entre esas estaba el gran aumento en el crédito bancario, más que todo en el sector privado. También se dio la acumulación de la deuda externa del corto plazo, misma que se denominaba en divisas y no estaba cubierta y era especialmente privada. Y a nivel interno, los préstamos bancarios se dirigían al mercado inmobiliario y a las otras bolsas de valores. Bueno, en este momento vamos a hacer un análisis de lo que sería todo lo de la crisis. Es importante conocer lo que es el origen de la crisis, qué fue los síntomas que provocaron esta crisis. También es muy importante que como estos países, estas naciones son tan grandes y tan importantes en la economía, cuál fue el impacto sobre el sector externo y
Algo muy importante que es como un cuarto punto es el efecto derrame o contagio que las compañeras van a describir en este momento. Bueno, ahora vamos a iniciar con el origen de la crisis. Aproximadamente durante los 3 decenios que antecedieron a la crisis financiera asiática, Tailandia, Malasia, Indonesia y Corea se caracterizaban por contar un registro extraordinario de evolución económica, es decir, se relacionaban por mantener una baja inflación, una estabilidad macroeconómica, así como una sólida situación fiscal, un acelerado crecimiento, altas tasas de ahorro, favorables sectores exportadores y economías completamente abiertas. Nadie se hubiera imaginado lo que se le avecinaba al continente asiático. Realizando un análisis, estos países fueron en gran medida básicamente víctimas de su propio éxito, es decir, ante las estadísticas económicas tan favorables a inicios de la década de los 90, los territorios de Asia se negaron rotundamente a creer en la idea de que estaba surgiendo uno que otro problema. Uno de los casos más demostrativos es Tailandia. Los problemas de Tailandia empezaron a surgir particularmente en 1996. A inicios de 1997, el Fondo Monetario Internacional advirtió a las autoridades encargadas que muy pronto iba a haber una crisis cambiaria, pero resultó sumamente complicado poder convencerlos de la gravedad de los problemas. Ahora voy a mencionar brevemente las causas de la crisis asiática. Primero, se generó una oferta sumamente importante de fondos internacionales a tasas de interés, en este caso relativamente bajas, ya que los inversionistas, como buscaban nuevas oportunidades relacionadas a la inversión, colocaron considerables cantidades de capital al continente asiático. Sin embargo, la dedicación interna de estos recursos externos era ineficaz a causa de la deficiente gestión de las empresas, la falta de transporte del campo financiero y la poca solidez de los síntomas bancarios. Esta limitada capacidad de absorción de estos estados en gran parte también empeoró la ineficiencia en el destino de los fondos extranjeros. Segundo, los regímenes cambiarios, estos eran básicamente regímenes de paridad fija, les otorgaban a los prestatarios una engañosa y fraudulenta sensación de estabilidad, así como seguridad. Les sugirieron a comprometer deudas en dólares de Estados Unidos. Tercero, la disminución de impulso de la exportación y la afluencia extensa de capital provocaron una evaluación de los déficits en cuenta corriente. Cuarto, una gran parte de los flujos de capital estaban destinados a préstamos a corto plazo. Esto situó a los territorios a merced de las alteraciones externas. Una vez que se desencadenó la crisis en Tailandia en julio de 1997, todos los estados de Asia quedaron sumamente vulnerables. Semanas después, los acreedores retiraron por completo sus fondos de la región y la crisis se extendió. Ya cuando estos países obtuvieron la ayuda del Fondo Monetario Internacional, al inicio el desafío más urgente era suministrarles financiamiento para poder solventar la crisis de liquidez causado por la repentina fuga de capitales, así como el desplome de las monedas. Ok, seguidamente tenemos los síntomas de la crisis asiática de 1997, los cuales tenemos como principales síntomas económicos que fueron el desplome de los mercados bursátiles. Esto se explica por la desconfianza generalizada de los mercados emergentes luego de la crisis rusa. También el alza brusca de la tasa de interés, el debilitamiento de las monedas de la región, el deterioro de los términos de intercambio con el exterior, la contracción del comercio internacional y la reducción del crecimiento produjo un incremento en el desempleo abierto. Esto no solo afecta a los países que mencionó la compañera anteriormente, sino también se ve muy afectado a América Latina, recibiendo síntomas como que en ese año una tasa de crecimiento de 2.1% frente a un 5.4% en 1997. En 1999 la caída fue aún mayor y esto hace que el PIB se destaque, lo que provocó una disminución de la producción por habitante en varios países, por ejemplo, en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras,
Uruguay, Venezuela y Jamaica. Esta crisis financiera internacional siguió siendo el factor dominante de las tendencias económicas tanto en la región de América Latina y el Caribe por años consecutivos. Seguidamente vemos lo que son los impactos sobre el sector externo en esta crisis. Respecto a los impactos que provocó la crisis asiática, podemos mencionar que la caída de los flujos privados de capital, que esto mermó las reservas internacionales y creó problemas crecientes para refinanciar la deuda externa. También las entradas de capitales privados bajaron de 83.000 millones de dólares en 1997 a 69.000 millones en 1998 y a 43.500 millones en 1999. Debido a la operación de los capitales externos y las contradicciones internas de los nuevos patrones de acumulación orientados hacia el mercado mundial, se tomaron insostenibles los desequilibrios y esto provocó impactos tales como el deterioro de los términos del intercambio y la contradicción de los flujos de capital. Estos dos, dos afectaciones que se vieron fueron claros en los efectos desinflacionarios en la economía mundial y no se pueden entender sin las reglas impuestas por la globalización financiera neoliberal. Siendo así, se dio como impacto también el retroceso de las ganancias producidas en los años del boom que precedieron a la crisis, las reducciones en el valor de las monedas, la disminución de la demanda asiática de los productos latinoamericanos, el aumento de la deuda externa del sistema bancario en los países afectados, las contradicciones en el ritmo de las exportaciones de los productos nacionales, reducciones en el mercado bursátil. Se vieron afectados países como Chile, se vio afectado el sector silvoagropecuario, las exportaciones agrícolas, por ejemplo. En Chile más de un tercio de exportaciones tuvieron como destino el mercado asiático y durante el primer cuatrimestre del año en curso, dichas exportaciones disminuyeron en más de un 28% en relación al periodo del año anterior. Bueno, respecto a lo que es el efecto derrame o el contagio hacia otras economías, es importante decir que los efectos de la crisis asiática para las naciones latinoamericanas fueron diferentes en sus diversas fases, ya que entre lo que fue julio y agosto del 97, una vez que la crisis obligó a la primera depreciación de la moneda de Filipinas, Malasia, Tailandia e Indonesia, y deprimió los mercados bursátiles de estos, no tuvo efectos significativos para Latinoamérica en una primera instancia, solo que empezó a dar lo que fue un efecto de declive en el costo del cobre. Por otro lado, el escenario había cambiado para el mes de octubre, una vez que la crisis bursátil obtuvo otra magnitud al extenderse a las plazas asiáticas más relevantes como fue Singapur, Taiwán, Japón y Hong Kong, y ocasionar marcadas caídas en el continente europeo y en Estados Unidos, de manera que cuando las bolsas y los sistemas financieros de Latinoamérica se vieron dañados y con ellos ampliaron rudamente los márgenes sobre los bonos de las naciones del territorio, e incluso algunos de estos países temieron padecer un ataque contra sus monedas, por lo que se decidieron elevar sus tasas de interés internas. Respecto a lo que es el canal comercial, es importante decir que esto es como, digamos, hay mecanismos en los que se permitió la crisis, entonces por eso se sitúa uno, que es el canal comercial, donde lo que era la contratación de las importaciones de las naciones del este y del sudeste de Asia perjudicarían de manera directa la demanda de las exportaciones latinoamericanas, aunque los efectos sean limitados por el valor de dichos mercados para Latinoamérica, menos para lo que fue Chile y Perú. El primero es el canal comercial, donde lo que era básicamente la contratación de las exportaciones de las naciones del este y del sudeste de Asia, perjudicaría de manera directa a la demanda de exportaciones latinoamericanas, aunque los efectos se ven limitados por el valor de dichos mercados en Latinoamérica, menos para Chile y Perú,
ya que 8 de los territorios asiáticos para ese momento habían acogido lo que era el 14 y el 9% de las exportaciones de estas dos naciones latinoamericanas. El otro canal es el canal financiero. En la primera mitad del 97 hubo una mejora en la entrada de los mercados emergentes al funcionamiento universal, con una tendencia declinante en el margen de los eurobonos y lo que son los títulos Brady. En Latinoamérica, por otro lado, esto se tradujo en lo que fue el ingreso bruto de los capitales, que con el paso de los meses ascendió a 80 millones de dólares, que correspondía a 2/3 del capital a largo plazo. De este modo, los efectos financieros de la crisis se reflejaron en primer lugar en lo que fue la caída de las bolsas latinoamericanas, y a partir de entonces este fenómeno y las nuevas condiciones del acceso al capital externo afectaron a los mercados cambiarios, a los sistemas bancarios y a los agentes que captan funcionamiento en el mercado internacional de capitales, incluidos los gobiernos, y todo esto era básicamente como un funcionamiento que se daba entre los países. Ahora, hablando sobre las medidas o acciones de políticas que se llevaron a cabo, bueno, había medidas de política económica que, como se ha venido hablando, varios países como Colombia, Brasil y Paraguay presentaron alta volatilidad en el mercado financiero, así como en el cambiario, y también unos tuvieron lo que fueron caídas en los precios de exportaciones, como lo fue México y Chile, lo que los llevó a adoptar medidas de política económica y de índole fiscal como mecanismo para contrarrestar lo que era la caída en los ingresos de aquellos países como Ecuador, Venezuela, Colombia y México, que dependían en gran medida de la venta estatal. En otras palabras, con todo esto que les vengo hablando, se puede apreciar lo que es la reacción de los gobiernos frente a las repercusiones que generó la crisis asiática y la implementación de las políticas para poder incidir en la demanda agregada y de cierta forma reducir el déficit, que fue un caso que ocurrió en Brasil. Este incluso necesitó de medidas para poder financiar el pago de intereses que tenía la deuda pública a nivel interno. Otros, para proteger a los productores nacionales, también contemplaron aplicar la medida del antidumping, que esta básicamente consiste en la aplicación de un derecho de importación a determinado producto. Esto es básicamente para tener una aproximación normal del mismo y así poder disminuir el daño. Y también se daban principalmente medidas que tendían a desacelerar la actividad económica, y también se suponía una política monetaria que se volvió estricta. Bueno, en cuanto a lo que es la situación actual del país, bueno, de esta región asiática, Asia es uno de los países con un mayor crecimiento económico, bueno, y más rápido. Sin embargo, como mencionaron los compañeros anteriormente, en 1997 comenzó una crisis financiera. Hoy en día, lo que es esta región asiática se encuentra mucho mejor preparada para enfrentar cualquier problema o cualquier crisis financiera. Los países de esta región emprendieron reformas profundas, se adaptaron a tipos de cambios más flexibles, resolvieron el exceso de deuda del sector privado, desarrollaron mercados capitales internos y redujeron vulnerabilidades externas, etc. Después de esta crisis de 1997, lo que es el Fondo Monetario Internacional y el sistema financiero internacional evolucionaron, se movilizaron en torno a los programas de rescate del FMI, mejoraron las políticas y herramientas, fortalecieron la red de seguridad financiera mundial. Ahora se presta muchísimo más atención a lo que es la evaluación de las vulnerabilidades financieras a escala nacional, a escala regional y a escala mundial. Muchos países de esta región asiática mejoraron sus defensas y crearon una red de seguridad regional. Aunque Asia, bueno, hoy en día es más fuerte o más resiliente que hace 25 años, también enfrentan lo que son desafíos como el elevado apalancamiento de empresas y hogares, lo que es el rápido envejecimiento de la población en algunos países y los riesgos relacionados con las políticas introspectivas que se aplican en las economías avanzadas. Con respecto a lo que fue la pandemia del COVID-19, el crecimiento de estos países en desarrollo de Asia Oriental y el Pacífico se recuperaron en el año 2022, que es el año que está en curso,
mientras que China perdió ímpetu, ya que mantuvo sus medidas, bueno, que ellos mismos destinaron para contener lo que es el coronavirus. Bueno, y como conclusiones de esta investigación, se comprobó que el origen de esta crisis es debido a que durante los 3 decenios anteriores, la crisis de 1997 de la región asiática se caracterizaba por contar con un registro extraordinario de evolución económica y jamás se imaginaban lo que se avecinaba, por lo que tras diversos análisis fueron básicamente en gran medida víctimas de su propio éxito. Es decir, que la región asiática, debido a un gran éxito, se negaron a creer, bueno, que estaba surgiendo uno que otro problema y de aquí se vieron vulnerables cuando surgía la misma crisis. Además, bueno, se destacó que los principales síntomas económicos que se presentaron en América Latina por la crisis asiática fue el desplome de los mercados bursátiles, el alza brusca de las tasas de interés y lo que es el debilitamiento de la moneda de la región y el deterioro de los términos de intercambio en el exterior. Como otra conclusión, tras el análisis, se puede decir que los principales impactos que provocó esta crisis de 1997 en Asia fue la caída de flujos privados de capital, bueno, las reservas internacionales y se crearon problemas crecientes para refinanciar la deuda externa. Y bueno, como última conclusión, como resultado de esta investigación, se llega a la conclusión que hoy en día Asia y sus países han mejorado y se encuentran mejor preparadas para enfrentar cualquier crisis financiera. Son una región, como mencioné anteriormente, con el crecimiento económico más rápido en el mundo. Sin embargo, también como mencioné anteriormente, aún presentan desafíos que deben enfrentar. Bueno, también decíamos que la presentación haya sido de mucho aprendizaje. Es curioso cómo ver que, como se menciona varias veces en lo que es la presentación, que el mismo éxito puede llevar a problemas. Y muchas gracias por la atención brindada.